Atentos al siguiente asunto porque sienta un importante precedente de cara al futuro. Sí, se trata, Joaquín, de una sentencia pionera en nuestro país porque por primera vez ha sido condenado un hombre como líder de una secta destructiva. Se hacía llamar el Lama Losel, realmente es Carlos Herranz Ortega, vamos a decirlo por su nombre. Decía ser hijo de Jesús y le aseguraba de Jesús de Nazaret. Decía que era un canalizador del mensaje de Dios. ¿El hijo de Jesucristo? Sí. O sea, el hijo de Dios. Sí, exacto. Y lo curioso viene ahora. Ese convencía a sus adeptos, especialmente a las fieles, de que podía curar la mayoría de las enfermedades a través de su néctar sagrado. Imaginen ustedes lo que era en realidad ese néctar. ¿Qué era el néctar? Por primera vez en España se ha condenado a una secta coercitiva. Se trata de la secta del Lama Losel y es la primera condena por asociación ilícita por alteración y control de la personalidad. En el momento que hay un hombre espiritual y una mujer espiritual haciendo el amor, no hay semen, no hay flujo, hay anrita. Y eso ya es néctar divino. Anrita significa néctar divino. También en la anrita, tanto del hombre como de la mujer, pueden curar enfermedades. Se trata de Carlos Herranz Ortega, que decía ser el hermano de Jesús, un gurú que captaba a los adeptos a través de la promoción de remedios pseudocientíficos como los cuencos tibetanos, una pseudoterapia sin ninguna base científica que era la piedra angular para captar nuevos adeptos, una pseudoterapia que era sinónimo de relaciones sexuales. El Tantanal ya es para seres de otro nivel espiritual. Si hoy mismo me dices, maestro, quiero que me ayudes a transformarme, yo te hago ras. Te meto un lefazo y te cambio la vida. Pero un lefazo místico, un lefazo místico. Decía que tenía una luz especial, su voz sonaba entre susurros, directa y ejercía un gran poder de convicción entre los miembros de su secta. Nuestra hermana de Galicia vino con fibromialgia la semana pasada a Madrid porque los médicos la han desahuciado. Y yo cogí un tarro, un gotero, eché un poco de mi semen con esencia de rosa, la tomó y en 3 días se curó completamente de la fibromialgia. Ha reconocido haber manipulado la voluntad de sus víctimas. De hecho, además de ser un líder de una secta sexual, sus fieles le habían llegado a entregar más de 100.000 euros contra su voluntad. Tienes la chispa de Dios latiendo en tu corazón. Tienes que encontrar la forma de unirla. ¿Cómo? Dejándote penetrar. Ahora ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara tras llegar a un acuerdo con las víctimas a 6 meses de prisión y 20.000 euros de indemnización. Con esta sentencia se crea jurisprudencia por primera vez en España en este asunto. Carlos Herranz, el Lama Losel, es el primer condenado como líder de una secta destructiva. Es decir, cualquier problema que tú tengas en tu vida, yo te lo voy a curar penetrándote y dándote mi néctar sagrado, que no es otra sustancia que su propio semen. Sí, así es. Por eso es pionera y por eso es histórico. Porque ha demostrado esta sentencia que el poder coercitivo en determinadas personas existe y que muchos de sus adeptos, adeptas en su mayoría, han creído en él. Pero 6 meses. Me parece muy poquito, 6 meses efectivamente, pero las víctimas dan por reparado el daño porque lo que querían era que se hiciese justicia en el sentido de que se reconociese que son víctimas y para ellas es más que suficiente. Sí, además fíjate el nivel de manipulación al que tienes que estar sometido para creerte, por ejemplo, como esta persona y como aparecen los informes de la Guardia Civil, que hay un ente astral que por correo electrónico es capaz de escribirte a través de una dirección de Gmail y darte órdenes de lo que tienes que hacer desde el más allá. No, claro, o sea, si de verdad puedes creer en eso, le vas a dar tu dinero a quien sea, si has llegado a ese nivel de manipulación, ¿no? Y evidentemente estamos hablando de gente pues que son vulnerables y la sentencia lo que reconoce es eso. Carlos Bardavío es el abogado de las víctimas, es el primer letrado, don Carlos, buenos días, que gana una demanda en la que se condena a este hombre por haber creado una secta coercitiva / destructiva. Es así, ¿verdad? Sí, buenas tardes, querido Joaquín. Efectivamente, es la primera condena en España después de casi 30 años de vigencia de ese artículo por el que ha sido condenado. Es decir, desde 1995 que se creó ese artículo de asociación ilícita por utilización de la violencia, el control o la alteración de la personalidad, es la primera vez que se aplica. También es cierto que se aplica porque el autor, el líder, declarado líder de la secta destructiva como tal, reconoció los hechos, reconoció la culpabilidad y por lo tanto ha sido más
fácil llegar a esta sentencia. Pero lo que abre esta sentencia pionera, que es lo que querían las víctimas y no tanto una prisión o dinero, es la posibilidad de que otras víctimas, en torno a 400.000 personas en España se calcula, accedan a través de esta jurisprudencia que crea precedente para poder reclamar sus derechos fundamentales en cuanto a ese dominio de la voluntad. Es decir, el reconocimiento por parte del Lama Losel, señor Herranz, y la sentencia o el acuerdo de conformidad es lo que permite una sentencia condenatoria, aunque la condena haya sido a solo 6 meses y una multa de 20.000 euros. Claro, pero lo más importante es que el propio Lama Losel reconoce, al aceptar los hechos y la culpabilidad, reconoce que manipuló, controló y alteró la personalidad de las víctimas. Por lo tanto, la sentencia reconoce, la jueza que impone esa sentencia, reconoce la realidad fáctica y jurídica de esta problemática, muy similar, hay que decirlo porque hay muchos estudios científicos que así lo avalan en la psicología, muy similar a la violencia de género habitual que tenemos malogradamente en España y en todos los países. Por lo tanto, hay que llamar la atención a las autoridades, a los jueces y tribunales y a los fiscales de que esto existe una realidad científica en la psicología similar a la violencia de género habitual y psicológica, sobre todo en los estados previos donde la víctima acepta, justifica e incluso tolera el maltrato, y por lo tanto muy similar a esta persuasión coercitiva, y es lo que tienen que entender los jueces y tribunales para que por fin ese artículo, el 515.2, se aplique habitualmente, puesto que no es un artículo que vaya en contra de las religiones o vaya en contra de grupos, digamos, más o menos raritos, que tengan unas tradiciones diferentes, sino es un artículo que se debe aplicar para toda persona que realice un comportamiento de control y alteración de la personalidad, nada más. Bueno, ya hemos escuchado cómo este hombre pretendía curar los males de sus adeptos a través de las relaciones sexuales y eso que él denomina, porque es un poeta, el lefazo místico, que no es otra cosa que utilizar el semen para curar las enfermedades, pero es que además convencía a sus seguidores de que tenían implantado un microchip extraterrestre, y lo llamativo es cómo se lo intentaba sacar. Efectivamente, esto fue al final de cuando ya mis clientes, las víctimas, ya sospechaban que todo era una manipulación porque habían pagado mucho dinero. En verdad ese dinero no iba a los fines benéficos que decía este lama, que era para niños pobres en la India. Ya me empezaron a sospechar, pero les introdujo poco a poco la idea de que tenían unos implantes extraterrestres y que si no se los sacaba iban a sufrir infortunios, accidentes, cánceres. Entonces, en verdad los clientes, las víctimas, por un lado querían elevarse espiritualmente, pero por otro lado tenían miedo de que si no seguían los consejos y las órdenes del Lama Losel podrían sufrir cánceres, infortunios de todo tipo. Por lo tanto, accedieron inclusive a dejarse dar 30 palazos, que al final esos 30 palazos provocaron un dolor terrible en una de las víctimas, y efectivamente fue el momento en el que la víctima dijo: esto ya no puede ser, me están golpeando, me han sacado el dinero, me dicen que si no hago lo que él dice, voy a acabar con un cáncer. Entonces esos 30 palazos, que son algo muy llamativo, fueron la clave para que despertaran y interpusieran la correspondiente denuncia. Este es un proceso que arranca hace 7 años. Efectivamente, empezó en 2011, es decir, o mejor dicho, las víctimas entraron en este grupo secta destructiva en 2011. Y no digo, el proceso judicial arranca con una denuncia el 17 hasta el 24. El 2017, exactamente, hasta 2024, y eso que apenas ha habido instrucción. Es decir, habría que denunciar también la mala calidad, porque así lo entiendo yo, de la instrucción de este procedimiento, porque no dejaron declarar a testigos durante la fase de instrucción. Solo declararon en la Guardia Civil. Y luego en el juicio, aunque la jueza del Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara, pues finalmente no ha tenido otra que se dicta esta sentencia porque el líder reconoce los hechos y la culpabilidad, pero la jueza tampoco nos ayudó, porque únicamente de los 12 testigos que nosotros habíamos presentado para avalar todo esto, únicamente nos permitió 3 testigos. Y esto es un problema no de esta jueza, es un problema de la justicia, que no tiene medios ni tiempo. Es decir, de hecho, de este juicio que iban a declarar en torno a 12, 13 testigos en total, junto a peritos, exclusivamente teníamos 1 hora para hacer el juicio.
Es decir, esto es algo pues lamentable dentro Bueno, de y la aún justicia, así, pero finalmente se ha ganado. Se ha ganado y crea jurisprudencia, que es, como decía usted, lo más relevante de todo este asunto. Don Carlos. Lo más importante porque las víctimas se pueden agarrar por fin a esta sentencia y denunciar con más tranquilidad, con más seguridad, que es lo importante. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias, hasta luego. Un saludo. Va de Pues ahí lo embajadores tienes. el programa de hoy, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la capacidad de manipulación de una persona? Está muy bien, pues si las víctimas están contentas, porque la primera sentencia, pero 6 meses. Este hombre está montando mañana que es primo de Jesucristo. Bueno, pero sienta un precedente. Yo creo que es importante darle el lugar que yo creo que vamos a ver que a partir de ahora va a tener. Lo demostrar el poder coercitivo de determinadas personas o finalmente conseguir una condena a una persona como líder de una secta no se había conseguido hasta ahora y es muy difícil de probar. Sobre todo porque si tú ves en un folio, ¿no?, en una instrucción, los comentarios que hace este hombre, lo del lefaceo místico, suena chiste, pero es que no, es que ha embaucado muchísimas personas desde hace años. Pero, con Patricia, lo cual, si tú ¿es verdad o no? Pero yo entiendo lo que dice Tony. Si tú reconoces que una persona te ha estafado, te ha robado el dinero, que además ha mantenido relaciones sexuales después de que estés dentro de un movimiento, de una espiral coercitiva en la que no eres supuestamente dueño de tus facultades hasta cierto punto, con lo cual pues tú si sumas todos esos delitos y te sale a 6 meses, y dices que mañana me pongo otra vez el turbante. O sea, quiero decir, si por 6 meses y me he pegado 5 o 6 años haciendo esto, pues mañana, mañana otros 5. Es que, en fin, la cuestión es que con esta condena, este hombre, si reincide, ya sí que entraría en prisión. Pero claro, si tenemos que esperar otro proceso que dure 7 años... A lo mejor se pone a trabajar. Yo creo que el hombre... Quiero ser positivo. Eso sí que es un la condena de conformidad, porque le sale muy barato. Le sale muy barato después de estar repartiendo lefazos místicos a diestro y siniestro, ¿no? Golpes, desde dinero. 2011 hasta que recibe la primera denuncia en 2017. Con la pala erótica era con lo que y vete tú a saber si no lo ha hecho 30... hasta 2024. 6 meses. En un solo anuncio estamos de vuelta y ven unas imágenes de un conductor tremendamente violento en la isla de Mallorca. Íñigo Reyes, la secuencia es estremecedora. Imagínense ustedes que son los que van dentro del vehículo al que otro, un cafre, embiste. ¿Qué tal, Joaquín? Pues sí, se trata de una discusión que se inicia en un polígono entre estos dos conductores. Esa discusión acaba trasladándose a la carretera, donde ambos vehículos protagonizan una persecución. Uno de los vehículos intenta echar al otro de la vía y finalmente el denunciante, la víctima y denunciante de estos hechos, es la que acaba deteniéndose, da marcha atrás intentando evitar a este otro vehículo, pero que hace exactamente lo mismo. También se detiene, da marcha atrás y acaba finalmente golpeándole en el costado a este vehículo. Y lo peor de todo, Joaquín, es que tras conseguir darle, el hombre se da la fuga, continúa su marcha, pero no sin antes dedicarle un corte de mangas a los pasajeros que estaban en el vehículo que acababa de ser golpeado. Ahora mismo este hombre está siendo investigado por unos delitos de conducción temeraria y daños intencionados al otro conductor. Vamos a ver, Joaquín, la secuencia de ese golpeo y sobre todo de los momentos de máxima tensión y de miedo que se vivieron dentro de ese vehículo. You fucking hell. What's wrong with you? El conductor echa marcha atrás y embiste con la parte trasera al otro vehículo que se estaba intentando huir por el arcén, pero marcha atrás en la incorporación de una autovía. Sí, espectacular, espectacular. Y los momentos de pánico y lo que puede provocar. La entrada a una autovía, coches que vienen a incorporarse, están haciendo marcha atrás, incluso el que está huyendo está incumpliendo la normativa. Pero veremos en qué queda todo esto luego penalmente también. Hablando de 6 meses, a ver cómo queda. Bueno, conducción temeraria, retirada del permiso de conducir. Sí, a nivel de puntos, a nivel de tal, pero... Sí, pero poco más, tiene que ser claro, un tipo más que violento nivel que leyenda, ni 6 meses de prisión ni mucho menos. O sea, nada, no son ni unas lesiones, por desgracia digo, ¿eh? O sea, me parece tremendo. No me quiero ni imaginar la situación que vivieron en ese coche. O sea, a nivel de sanción de quitar el carnet de puntos, pero... Seguimos en la isla de Mallorca, ya que lo lamento. Bueno, vamos a recordar... Ustedes. Claro.
Mira que lo lamento. Pero... Te toca la fibra ya, pero... No, lo digo por el suceso de la playa de Palma, que ahora hemos sabido que no había licencia para esa terraza, que le cuesta la vida el derrumbe a 4 personas. Sí. Lo de este Cafre y ahora a Songoleu con la batalla campal. Eso, vamos a recordar esa secuencia, Joaquín, con la que abríamos el programa de hoy. 200 personas implicadas en esa trifulca, en esa reyerta multitudinaria. Están viendo ustedes las imágenes. Cientos de policías que trataban de poner orden y al parecer todo ocurre a las 8 de la tarde por un detonante, el atropello a un niño de 8 años. Digo, la luz de la policía. Y decíamos, Marina, que esto viene de lejos, son 2 comunidades enfrentadas. Así es, Joaquín, buenos días. Efectivamente viene de lejos, 2 comunidades pues están bastante enfrentadas, pero lo peor fue ayer cuando a las 8 de la tarde, justo aquí en esta carretera, atropellaban a ese niño y eso fue lo que desató esa batalla campal. Una brutal reyerta entre 2 bandos, gitanos y argelino, una pelea muy violenta, utilizaron navajas, palos y más de un centenar de policía tuvo que venir hasta aquí para reducir a los 200 personas involucradas. Tuvieron que realizar, tuvieron